Bueno, listo, perfecto. Entonces, el día de hoy, muy buenas tardes. Hoy les vamos a hablar sobre las sucesiones numéricas, presentado por Karen, Margarita Solano, Juan Diego Zúñiga y quien les habla, Alejandro Díaz. Bueno, básicamente para hablar de las sucesiones numéricas hay que partir de una definición de un norte, ¿sí? Y bueno, básicamente de manera puntual, se dice que es una progresión aritmética PA, ¿sí? Abreviándolo, y es esa diferencia entre cualquier término, cualquiera, y el anterior a lo largo de toda la sucesión. Entonces, esa diferencia entre cada término y el anterior se denomina como diferencia común y se denota por D. Una sucesión es, en otras palabras, una lista ordenada de números. Por ejemplo, tenemos 2, 5, 8, 11, 14. Esta es la primera. Otro caso es 3, 6, 12, 24 y 48. Entonces, en la sucesión número uno tenemos que el primer término es 2. El segundo término es 5. Entonces, puede observarse que cada término se obtiene sumando 3 al término anterior. En la sucesión 2 el primer término es 3 y el cuarto, por ejemplo, es 24. Y cualquier término puede obtenerse duplicando el anterior. Ejemplo, 3 por 2, 6, 6 por 2, 12 y así sucesivamente. Y bueno, estas sucesiones son muy comunes en lo que es las matemáticas financieras y eso es el caso de hoy. Vamos a hablar de dos casos en particular en donde se aplican las sucesiones. Entonces, de manera sencilla, hay dos tipos, lo que es finita y lo que es infinita en sucesiones. Uno es porque tiene un determinado tope, ¿sí? Hay un último término, ese es el finito, y el finito, ¿sí? Y el infinito, no hay un último término. Entonces, cada término se le denomina como término general. Entonces, por ejemplo, en el primero, el término 1, T1 es 2, el término 5 es T2 y así sucesivamente. Las sucesiones en el contexto económico, hay que entender qué es cada valor, qué es cada elemento. Entonces, vamos a ver lo que es P, R y la I. Entonces, la P es la cantidad de dinero invertido, la R es la tasa de interés anual en porcentaje y la I es la cantidad de interés ganado. Entonces, para eso hay una fórmula que ya pues la vamos a desarrollar en un caso, es la que ven en pantalla, que es I igual, es igual a P por R sobre 100. ¿Por qué? Porque como dijimos, R es en cuestión de porcentaje y entonces el 100 da esa connotación. Y bueno, listo, eso sería las sucesiones en el contexto económico, eh, como generalidad. Caso uno sería el siguiente. Buenas tardes. El caso uno está compuesto, dice que se invierten $2.000 a una tasa de interés anual del 12%. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es a determinar una expresión para el valor de inversión en T años y la segunda, nos pide la segunda solución, que es calcular el valor después de 6 años. Entonces, lo que vamos a hacer es, me pegas por favor la diapositiva. Esto es, como lo decía mi compañero, una progresión aritmética y lo vamos a hacer sobre valor de interés simple. Lo primero que vamos a hacer es sacar el valor después de T años. Con eso que obtenemos allí, podremos obtener el valor para cualquier año que necesitemos, ya que a medida que usted necesite, lo que hace es reemplazar por el año que se necesite. Ya lo vamos a mirar. Entonces, lo que tomamos aquí es la I, que es el interés, y la P, como mi compañero lo dijo inicialmente, esta es la cantidad de dinero invertido, la R es el interés, y lo que hacemos es tomar los 2.000, lo reemplazamos allí, lo multiplicamos por lo que da el valor de 12 dividido entre 100, y esto nos da como resultado 240. Entonces, ahí lo que obtuvimos es el valor para T años. Teniendo esto, ya podemos sacar el valor, como les decía anteriormente, para cualquier año que se necesite. En este caso, lo vamos a sacar para 6 años, que es lo que nos plantea y nos pide el problema inicial, y lo que tomamos es, nuevamente, los 2.000, los sumamos con los 6, que son los años, se va a multiplicar por los 240, que son el interés que obtuvimos en el reemplazo de la fórmula anterior,
y esto nos da un valor de, de $3.440. ¿Esto qué quiere decir? Como lo vimos, la cantidad de dinero invertido inicialmente eran 2.000, a medida que van pasando los años va aumentando por el interés que va generando. Entonces, por esto y por ende se llama progresión aritmética porque se van aumentando. Ya sigue mi compañero con el otro ejemplo. Juan Diego, el micrófono. Sí, Muchas gracias, Alejandro. con gusto. Bueno, en el ejemplo 2, Juan Diego está de acuerdo en pagar una deuda libre de interés de $5.800 en cierto número de pagos, cada uno de ellos debiendo exceder al anterior por $20. Si el primer pago es de $100, calcule cuántos pagos deberá efectuar para finiquitar la deuda. Y para Entonces, adicionar, finiquitar es cuando se da un pago total de una deuda. ¿Sí? Listo. bueno, entonces, para poder resolver este problema, lo que tenemos que establecer es cuál es el valor de A y el valor de D. Entonces, vamos a llamar a 100 porque A es la representación de desde dónde empieza a pagarse la deuda y D es la diferencia que existe entre los términos, o sea, la diferencia entre cada sucesión. Entonces vamos a utilizar la fórmula general de las progresiones y vamos a reemplazar estos valores y vamos a tener como resultado una ecuación cuadrática que nos va a dar dos resultados. Uno va a ser 20 y el otro va a ser menos 29, pero entonces el valor de menos 29 no lo vamos a tener en cuenta porque el que nos va a servir es el de 20. Entonces, así vamos a llegar a la conclusión de que Juan Diego debe pasar por 20 cuotas para poder finiquitar la deuda de $5.800. Correcto. Y bueno, eso es básicamente lo que el día de hoy queremos presentarles. Esta es la bibliografía. Y bueno, espero haya quedado claro la aplicación de las sucesiones en sector financiero. Muchas gracias. Muchas gracias.